Geratuko dela ingurunea, babes maila jakin bat izendatuz, eta eskalada edota espeleologia bere kasuan, babes horrekin nola bateratu daitekeen zehaztuz. Espedientean aipatzen denez, Baltzola eta Aslor haitzuloak naturaren ikuspuntutik interes handia duen eremu eder batean kokatuta daude, eta euskal mitologiako kondairak ere kokatu izan dira bertan. Inguru horretan dago besteak beste gentil zubia izeneko harria. Kultura ondasun hori, Baltzola eta Aslor haitzuloetako interes arkeologikoko aztarnategiek osatzen dute. Haitzulo horietako bakoitzean aztarnategi arkeologiko bat dago. El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de bien cultural calificado con la categoría de conjunto monumental de las cuevas de Baltzola y Aslor, ubicadas en la localidad de Dima. Queremos asegurar la preservación de este entorno al tiempo que lo hacemos compatible con la práctica deportiva habitual en este lugar, como por ejemplo la escalada o la espeleología. Las cuevas de Baltzola y Aslor se encuentran en un espacio de gran interés y belleza natural. Han inspirado numerosas leyendas de la mitología vasca. Además, este bien cultural está integrado por yacimientos de gran interés arqueológico que pasarán a tener la calificación de Zona 1 de protección. Gaur, halaber, beka programa berri bat onartu dugu, Euskadin bizi diren errefuxiatuek unibertsitatera joateko aukera izan dezaten. Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera garatutako programa bat da matrikula gastuak estaltzeko. Euren bizitza salbatu alizateko sorterria ustera behartuta Euskadiri iritsi diren errefuxiatuei ematen diegun erantzun integralaren barruan kokatzen da zuzen ere aipatutako programa hau. Gure artean bizitza duin bat bermatzeaz eta euren barneratzea Euskal gizartean errazteaz gain, bizitza proiektu berriak hasteko aukera eman nahi diegu besteak beste programa honekin, horixe da bere helburua. Ondorioz, enpresak sortu edo beren sorterrian hasitako unibertsitate ikasketekin jarraitzeko laguntza jasotzen dute. Ikasturte honetan, 9 errefuxiatu matrikulatu dira Euskal Herriko Unibertsitatean. También hoy hemos dado luz verde a un programa de becas para favorecer el acceso a la universidad de las personas refugiadas que residen en Euskadi. Es un programa conjunto en colaboración con la Universidad del País Vasco, que cubre los gastos de matrícula. Este programa forma parte de la respuesta integral que damos desde el Gobierno vasco y el conjunto de las instituciones de Euskadi a las personas refugiadas que llegan a Euskadi obligadas a abandonar su país de origen para salvar la vida. Además de procurarles unas condiciones de vida digna en nuestro entorno y de favorecer su inserción en la sociedad vasca, queremos también que puedan abordar proyectos de vida. Reciben apoyo para que puedan emprender o continuar con los estudios universitarios iniciados en sus respectivos países de origen. Este curso hay 9 personas refugiadas cursando estudios en la Universidad del País Vasco. Espainiako gobernuak inposatu zuen koordainketa farmazeutikoa Euskadin konpentsatzea ahalbidetzen digun laguntza dekretua aldatu dugu baita ere gaurko Jaurlaritza batzarrean. Oso aldaketa garrantzitsua da Eusko Jaurlaritzak ematen dituen diru laguntzen onuradunak areagotu egingo baititu. Hoy hemos aprobado también la modificación del decreto de ayudas que nos permiten compensar en Euskadi el copago farmacéutico impuesto en su día por el Gobierno español. Esta es una modificación que permite ampliar el colectivo de personas que pueden acogerse a las ayudas del Gobierno vasco. Comparece para darles los detalles de esta reforma el consejero de Salud, Jon Darpón, a quien cedo inmediatamente la palabra. Sailburu, eskerrik asko, erkoreka sailburua. Eguerdi on guztioi. Como ha señalado el portavoz, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una modificación del decreto 447/2013 de ayudas económicas para facilitar la adherencia a los tratamientos médicos, las conocidas como ayudas de compensación al copago farmacéutico, para incorporar a nuevos colectivos que previamente no estaban incorporados a estas ayudas. Como saben, en principio se priorizaron para estas ayudas a los colectivos de personas en situación
de mayor fragilidad. Pero a partir de la aprobación de la modificación de hoy podrán solicitar también las ayudas grupos de personas en situación legal de desempleo y perceptores de renta de garantía de ingresos, en ambos casos cuando sus ingresos no superen 18.000 euros y que en algunos grupos, como les explicaré, no estaban previamente incluidos. Eusko Jaurlaritzak gaur onetsi du laguntza ekonomikoen dekretua aldatzea. 2014 geroztik Espainiako gobernuak inposatutako baterako ordainketa farmazeutikoaren ondorioak arintzeko. Horrela, gaur onartutako aldaketa dekretuak legez langabezia egoeran daudenei eta diru sarrerak bermatzeko errentaren onuradun direnei luzatzen dizkiei laguntzak. Hain zuzen ere, 18.000 eurotik beherako diru sarrerak jasotzen dituztenei. Hala, kolektibo horiek orain arte laguntzak jasotzen zituztenei gehitu zaizkiei. Esta nueva medida nos va a permitir ampliar el número de personas beneficiarias a estas ayudas económicas que se pusieron en marcha en 2014, destinadas a paliar los efectos del incremento del copago farmacéutico impuesto por el Gobierno español y asegurar de esta forma la adherencia a los tratamientos médicos de todas las personas en Euskadi. En Euskadi seguimos dando pasos a favor de la equidad y la accesibilidad al sistema sanitario público, en contra de las medidas que promulga el Real Decreto 16/2012. Esta decisión, tomada hoy por el Consejo de Gobierno, llega tras la evaluación de la experiencia de estos 4 años de ayudas para atender asimismo un mandato del Parlamento Vasco y también una demanda de algunas asociaciones de pacientes. Por lo tanto, esta nueva medida es una muestra más del respaldo del Gobierno a las personas más vulnerables y a las políticas sociales. Como he señalado, el decreto de modificación aprobado hoy extiende las ayudas a personas en situación legal de desempleo. Hasta ahora solo estaban incluidas las personas en situación de desempleo cuando habían finalizado la prestación del mismo. A partir de ahora, también durante el cobro de la prestación de desempleo, si la renta anual es menor de 18.000 euros, podrán acceder a las ayudas. También hemos incorporado a los perceptores de renta de garantía de ingresos. Hasta ahora, los perceptores de renta de garantía de ingresos solo cobraban las ayudas si no tenían ninguna otra prestación complementaria, como pudiera ser vivienda, etc. A partir de ahora, si sus ingresos no son superiores a 18.000 euros, cobrarán con independencia de las prestaciones complementarias. Estos colectivos se suman así a los que ya venían recibiendo las ayudas. Por recordarlos, pensionistas con ingresos menores a 18.000 euros y sus beneficiarios, personas en situación de desempleo sin prestación económica y personas en situación administrativa irregular acogidas al decreto 114/2012. Unas ayudas de las que se han beneficiado desde 2012 más de 400.000 personas. Orain arte, 400.000 pertsona baino gehiago onardun izan dira. Aldaketa honekin, Eusko Jaurlaritzak zabaldu egiten du laguntzen estaldura. Osasunaren arloan ekitatea bermatzeko eta desberdintasunei aurka egiteko apustu iraunkor honi eutsiz 24 milioi euro baina gehiago bideratu dira. Me gustaría también señalar que la apuesta del Gobierno vasco para garantizar la equidad y combatir las desigualdades en salud ha supuesto un desembolso superior a 24 millones de euros en estas ayudas desde que fueron establecidas. Y como ya señalamos la semana pasada en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, para el próximo año se ha previsto una partida de 7,3 millones de euros ampliable si fuera necesario. Sin embargo, hemos de confesarles que nos gustaría no tener que mantener estas ayudas, porque vamos a seguir solicitando al Estado español la derogación del Real Decreto 16/2012, que, como también conocen, el Gobierno vasco mantiene recurrido. No estamos a favor de los copagos en sanidad, especialmente si afectan a los colectivos más vulnerables. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri sailburu emandako azalpenagatik. Galdera erantzunen txandari egingo diogu orain. Galderari badaukazue, oraintxe daukazue aukera egiteko.
Consejero, usted ha mencionado que hay alrededor de 400.000 personas beneficiadas con estas prestaciones. Quería saber qué porcentaje representan del total de damnificados por el copago. A ver, 400.000 personas son las que a lo largo de los 4 años han cobrado. Aproximadamente están solicitando las ayudas un 30% del total de las personas que podrían tener derecho. Pero probablemente la explicación es que la media de las ayudas son alrededor de 61 euros, concretamente 61,9 euros por persona y año. Sí, sobre la primera ronda formal de los presupuestos, entonces, bueno, de alguna manera quería saber si se mantiene el optimismo que el consejero cuando presentó las cuentas públicas hizo aquí mismo, que dijo que desde luego no se contaba con una prórroga presupuestaria. ¿Se mantiene ese optimismo? Bueno, la hipótesis de la prórroga efectivamente sigue sin barajarla el Gobierno hoy por hoy, ¿no? Como ustedes bien saben, el Gobierno está cumpliendo los plazos y las pautas establecidas para la presentación de un proyecto de presupuestos, las establecidas en la ley y las habituales en la dinámica política en el seno de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Hace 2 semanas compareció conjuntamente conmigo el consejero de Hacienda dándoles cuenta detallada de lo que contenía el proyecto de presupuesto que remitíamos a la Cámara. A lo largo de la semana pasada comparecimos los consejeros y consejeras en la comisión correspondiente del Parlamento Vasco para responder a las preguntas e inquietudes de los parlamentarios y parlamentarias en relación con sus contenidos. Y esta semana, como bien se apunta, efectivamente, el consejero de Hacienda inicia ya los contactos con los grupos parlamentarios para recabar apoyos de cara a la tramitación parlamentaria que tendrá lugar a lo largo de las próximas semanas y meses hasta el final de año, ¿no? El Gobierno vasco, en este momento, por supuesto, que sigue manteniendo su optimismo. Cree que no solamente es posible alcanzar un acuerdo en torno a las cuentas públicas, sino que es necesario, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de presupuestos que tiene por objetivo fundamental, primero, garantizar la estabilidad institucional, pero en segundo lugar, como objetivos de política económica, la reactivación de la actividad económica, la creación de empleo y, por supuesto, el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, ¿no? Creemos que no hay dificultades desde el punto de vista del contenido concreto de las partidas presupuestarias para alcanzar un acuerdo, teniendo en cuenta, sobre todo, la inmensa apuesta, la clarísima apuesta social que hace el presupuesto, ¿no? Que un elevadísimo porcentaje de su contenido tiene componente social, ¿no? Lo que esperamos por parte de los grupos parlamentarios es que no se produzcan vetos políticos que dificultarían entrar a analizar el concreto contenido de las cuentas presupuestarias propuestas por el Gobierno, ¿no? Lo cual sí dificultaría o podría dificultar el acuerdo, pero si no existen vetos políticos previos, el acuerdo creemos que es posible por el contenido, insisto, de las cuentas públicas que obedecen a objetivos de política presupuestaria ampliamente compartidos por las fuerzas políticas en Euskadi, ¿no? ¿Teme de alguna manera que un factor externo como pueda ser la reforma fiscal enturbie esta negociación? Bueno, esperamos que no. Efectivamente son asuntos que están sobre la mesa, están siendo objeto de negociaciones en este momento, pero esperamos que todos los grupos parlamentarios sean capaces de disociar espacios, ámbitos y protagonistas, ¿no? El debate sobre la reforma fiscal en ningún caso se sustanciará materialmente en el seno del Parlamento Vasco, ¿no? Es un debate que tiene que tener lugar en los órganos que hoy por hoy son competentes para promover las normas fiscales vigentes en Euskadi, que son las Juntas Generales de los Territorios Históricos, ¿no? Confundir un debate que tiene que tener lugar en las Juntas Generales en relación con unas normas forales que se tramitan en ese foro, con el debate presupuestario no de los territorios históricos, sino de la comunidad autónoma, pues es una confusión que sería forzada y que creemos nosotros que podría obviarse perfectamente disociando ambas cuestiones y manteniendo cada una de ellas en el foro que le corresponde, ¿no? Baikor gaur gaurkoz, akordio posible, diozu beharrezkoa. Bai, akordioa uste dugu oraindik ere posiblea dela, bai, eta beharrezkoa baita ere kontuan izanik aurrekontuaren helburuak alderdi politikoen artean modu handi batean edo garrantzitsu batean partekatuak diren helburuak dituela, ezta? Besteak beste, areagotze ekonomikoa,
lanpostuak sortzea, enplegua bultzatzea eta zerbitzu publiko oinarrizkoak mantentzea. Horiek dira aurrekontu honen helburu nagusienak eta helburu horiek alderdi politikoen artean modu handi batean edo zabalean partekatutako helburuak dira. Horregatik uste dugu inongo alderdi politikorik edo talde parlamentariorik beto politikorik jartzen espaldin badio aurrekontu proiektuari, aurrekontuaren edukina kontuan hartuta bakarrik akordioa posible izan daitekela eta posiblea dela uste dugu, eta horretan aleginduko gara, eta alegin horretan saiatzen ari da egun hauetan gobernuko ordezkaria arlo horretarako, hain zuzen ere ogasun sailburua, ezta? Lortu ezean, jaurlaritzak zer egingo luke edo ze izango litzateke jaurlaritzarentzat egokiena? Aldez aurretik erretiratu edo legebiltzarrean eztabaida gauzatu? Nire interbentzioaren lehenbiziko puntua izan da hain zuzen ere hipotesi horretan ez garela jartzen. Jaurlaritzak uste du akordioa posible dela, horretarako lanean ari da, bere helburu nagusia momentu honetan horren inguruan ahalegin guztiak konzentratzearena da, eta hipotesi horrekin ez du jokatzen gaur-gaurkoz behintzat. Uste du akordioa posible dela, inok beto politikorik jartzen ez baldin badio, aurrekontuaren edukinak kontuan izan da, eta batez ere aintzakotzat harturik, aurrekontuaren edukinerik haundiena edo nabarmenena gizarte apostuen inguruko edukina dela, uste dugu akordioa posible dela, eta beto politiko ez baldin badago, akordioa gauzatu daiteken gauza batela, eta horretan saiatzen ari gara. Horregatik, jaurlaritzak ez du bere burua hipotesi horretan jarri nahi, ez duelako imaginatu ere egiten gaur-gaurkoz akordiorik ez egotearen hipotesi hori gauzatu daitekeenik. Siguiendo hablando también de acuerdos y de presupuestos, pero en este caso los presupuestos generales del Estado, ¿cree usted que puede haber una posibilidad para que su partido apoye al Gobierno de España en esos presupuestos después de las elecciones catalanas del 21 de diciembre y que se retire el 155 y habría una posibilidad de apoyo? Bueno, a ver, yo como portavoz del Gobierno en esa cuestión tengo que remitirme en bloque a lo que al respecto digan los portavoces del partido y de los grupos parlamentarios que el Partido Nacionalista Vasco tiene constituidos en ambas cámaras, en el Congreso y el Senado. Yo creo que hasta la fecha sus pronunciamientos han sido claros, ¿no? Pero no soy yo quien para reproducirlos ni tan siquiera para repetirlos, ¿no? Ustedes los conocen y yo creo que sus tomas de posición no obedecen hoy por hoy, no ofrecen ninguna duda, ¿no? A mí me gustaría saber si había algún contacto con el Gobierno central en torno a las transferencias, visto que son varias ya las voces del Consejo de Ministros que abogan por replantearse el tema de las transferencias. Bueno, no sé si son varias las voces que postulan un replanteamiento en la cuestión de las transferencias. Tampoco se sabe cuál era la posición del Gobierno central en relación con las transferencias antes de este momento en el que han aflorado algunas declaraciones, ¿no? Porque es cierto que durante la pasada legislatura el Gobierno central, por lo que respecta a Euskadi, por lo menos no hizo efectiva una sola transferencia, ¿no? Por tanto, no sé si se puede apreciar algún cambio de criterio en relación con el que venía manteniendo con anterioridad. Lo que sí puede comprobarse es que pues, en este momento el Gobierno tiene sobre la mesa una propuesta remitida por el Gobierno vasco, de la que ustedes tienen conocimiento pleno, porque yo rendí cuentas al respecto en este mismo foro hace ya unas semanas. El Gobierno sabe, por tanto, que entre sus desafíos tiene sobre la mesa el de completar el Estatuto de Gernika, un estatuto todavía incumplido, y un estatuto que acusa un incumplimiento, además, que el propio Gobierno central sabe que existe, un incumplimiento que, en fin, el Gobierno no cuestiona en algunos puntos, en otros podría cuestionar, pero en algunas cuestiones, en algunos extremos de su contenido no cuestiona, y que para dar cumplimiento al Estatuto de Gernika tiene ya una propuesta sobre la mesa articulada, formulada por este Gobierno, que está dispuesto a sentarse cuando quieran para negociar las cuestiones recogidas en ese listado de transferencias pendientes, ¿no? No ha habido datos recientes nuevos que puedan permitir abrigar la expectativa de que se vaya a retomar las conversaciones en breve.
Pero, insisto, el Gobierno vasco sigue con el planteamiento con el que inició la legislatura en ese punto. Ustedes saben que hay una apuesta en este sentido clara en el acuerdo de coalición y también en el programa de gobierno, y en cumplimiento de ambas previsiones, pues el Gobierno vasco, insisto, sigue abierto a cualquier contacto y dispuesto a reunirse con el Gobierno central para hacer efectivas esas transferencias todavía pendientes de realización, ¿no? Oso ondo. Abesterik ez badago, eskerrik asko.